Estamos escuchando el minuto en que salió en libertad el Benja. Tras estar casi un año privado de libertad en el centro del Sename, luego de un montaje de la PDI y la Fiscalía Oriente. Así lo informaba con este audio Piensa Prensa. El mismo día en que el subsecretario Gali, subsecretario del Interior, respecto del fallo que absorbía los formalizados del incendio en la estación Metro Pedrero, donde estaba el Benja, dijo: las pruebas son suficientes para acreditar la responsabilidad. ¿Qué pruebas, subsecretario? Si quedó en evidencia que estaban manipuladas. Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo y cambio climático para una sociedad independiente. Desde elideólogo.com, porque registrar es un acto de resistencia. Esto hacemos después de un día de acusación constitucional, de renuncia de un ministro, ya sabemos el nombre del nuevo, unos momentos de un gobierno convulsionado donde siguen pasando las cuentas en el oficialismo y los independientes tratan de hacerse espacio mientras todavía se pide justicia por los presos políticos del estallido. Hay que seguir atento, así que te invito a escuchar este informe de hoy. Y parece bueno entonces partir con la acusación constitucional contra Víctor Pérez, un ministro que tenía 3 meses como ministro, en cuya gestión se vivieron, a semanas de que asumiera, se vivieron momentos como la noche racista o fascista en la Araucanía, donde Carabineros tiró a un joven al río, cuando murió otro joven en La Victoria, cuando hubo un paro de camioneros a los que le dieron mucho tiempo para hacer lo que quisieron y para parar el país. Vamos a ver qué es lo que dijo Víctor Pérez, una parte, en sus 30 minutos que habló, no vamos a poner los 30 minutos, respecto de lo que se le acusaba. Ojalá nunca haya un paro camionero. Ojalá nunca le disparen a una niña de 9 años. Ojalá nunca asesinen a un chofer como Juan Barros. Ojalá nunca sucedan hechos que nos provocan dolor. Pero ese es el contexto que me tocó vivir para poder enfrentar esta situación. Y por lo tanto, hoy día ante ustedes, no considero, y creo que no hay fundamento, y no escuché un fundamento real, de que negociar, conversar, buscar a través de la política los acuerdos. Y les quiero decir además que muchos parlamentarios de las bancadas de ustedes me ayudaron significativamente a desentrabar el conflicto. Y yo creo que ellos no habrían estado nunca colaborando. Uno de los argumentos que esgrimía el ahora exministro es que él apostó por el diálogo, habiendo tenido 2 herramientas que él por ley debía aplicar, que era la ley de seguridad interior del Estado y incluso decían también algunos recursos penales en contra del paro de los camioneros quienes estuvieron ahí parando el país. Pero además otro de los temas de la acusación era la diferencia de trato o la falta de aplicación de los protocolos de Carabineros. Y si se fijaron, el ministro
Víctor Pérez en ese entonces no aludió en su alocución en ningún momento a las víctimas de las manifestaciones, simplemente a las víctimas de los camioneros y de los grupos que les son afines. Respecto de eso, algo dijo Gabriel Asensio, quien defendía la acusación constitucional. El abogado defensor señala que el ministro Pérez tiene una conducta dialogante ante la protesta. La verdad, estoy de acuerdo. O sea, si esa conducta fuera permanente, esto sería espectacular. Sería espectacular. Esa debiera ser siempre la conducta del señor ministro, debió ser siempre la conducta del ministro. No solamente dialogar con los amigos, si no, no tiene sentido. Él no tuvo ninguna posibilidad de diálogo, ninguna. Con él no conversaron, a él simplemente lo tiraron al río. Muestra una foto de Anthony. Aníbal no tuvo ninguna posibilidad de diálogo. Simplemente le pegaron un balazo. Eso es lo que ocurrió con Aníbal. Y así, no voy a avanzar en esa línea. Otro de los temas que se habló en la discusión en la sala tiene que ver con acusaciones que se hicieron entre abogado y el diputado, el abogado Gabriel Saliasny, quien le quitaba el derecho, quien hablaba de que los diputados estaban ejerciendo este derecho constitucional de acusar, que lo hacían con irresponsabilidad, ese era básicamente su argumento. Y dijo algo también. Se pone una vez más en juego las reglas democráticas de nuestro país. Se pone otra vez, se tensiona el debate democrático de nuestro país, se pone en juego la institucionalidad. Aquí no puede haber frivolidad, no puede haber cálculo, no puede haber mezquindad. Aquí cada uno de ustedes debe resolver la acusación constitucional contra el ministro Pérez en base a los hechos y los capítulos de la acusación. Aquí el acusado es el ministro Pérez y no los abogados que intervinieron por él en la comisión revisora. Aquí la acusación tiene que fundarse en infracciones jurídico-constitucionales claras y que tienen que estar probadas en la acusación constitucional y en los antecedentes de la comisión revisora, cosa que no aconteció. Y si eso no acontece, no basta la excusa de decir esto es política y esto no es derecho. No basta esa excusa. La política es mucho más que eso y la democracia es mucho más que eso. Y uno espera mucho más como ciudadano, lo digo con mucha humildad, honorables diputados, por su intermedio, señor presidente, con mucha humildad, uno espera mucho más de cada uno de los diputados de nuestro país en estos momentos en que queremos entrar en una fase Gabriel Saliasny aludió mucho a su derecho de ciudadano y se dio el tiempo incluso de decir cómo los diputados debían ejercer sus facultades. Curioso. Lo cierto es que no lograron justificar la oposición a los argumentos que en contra de Víctor Pérez. Escuchemos qué más dijo Gabriel Asensio. Lo que está aquí en juego es el país que queremos. Y el país que queremos tiene que ver fundamentalmente con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Irrestricto. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. No es justificación que el ministro haya asumido hace 3 meses. No es justificación. Porque aunque el paro de los camioneros le haya reventado a las 2 o 3 semanas, él tenía que asumir y asumió una decisión, tomó una decisión, tomó un camino y creo que eso fue incorrecto para el resto de los chilenos. Porque se decía que en el tercer capítulo respecto de la aplicación de los protocolos y el mando de carabineros que había un trato completamente distinto en relación a las manifestaciones de oposición, a las manifestaciones a favor del gobierno, y eso resultaba evidente para todos. No lograron explicar por qué era así. Del distrito número 7 de también Valparaíso, don Jorge Brito. Jorge Brito. Diputado Brito, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Después de haber escuchado por horas y horas la defensa del ministro y de su abogado, solo deseo que algún día logren tener una pizca de ese tremendo amor propio que tienen hacia ustedes mismos, pero para el resto de nuestros compatriotas. Y en especial
para las víctimas de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, de las cuales no destinaron ni una sola palabra, y de nuestro pueblo trabajador. Si transformáramos solo una pizca de ese amor propio que se tienen a sí mismos en empatía hacia el resto, de seguro Chile sería un país mejor. Y después del resultado categórico del plebiscito, pensamos que iba a ser innecesario romper la burbuja en la que se encuentra viviendo aún el ministro del Interior. Fue muy interesante la exposición de Jorge Brito porque no solo habló de los argumentos de la acusación, sino las implicancias sociales y del ambiente de aislamiento en que está el gobierno. También habló la diputada Carmen Hertz. Este verdadero patrón de conducta del ministro del Interior quedó en evidencia con su reacción ante los hechos ocurridos la madrugada del 2 de agosto del año en curso, los denominados desalojos de las tomas que están haciendo objeto algunos municipios en la Araucanía. Carabineros de Chile, que depende jerárquicamente del Ministerio del Interior, protegió a grupos ligados a la ultraderecha que por razones de odio, expresando ideas racistas y con armas contundentes a quienes el ministro llamó ciudadanía, agredieron violentamente a quienes protestaban, lo que terminó en acciones judiciales incoadas por Interior solo contra los manifestantes y no contra los agresores. En tanto, frente a las manifestaciones convocadas por un grupo de camioneros, oportunidad en que se cometieron delitos flagrantes contra el orden público, permitidos y protegidos por ese ministro, y que se plasmó en la pasividad absoluta de Carabineros de Chile. Es inequívoco que el ministro no solo decidió ser permisivo con este grupo de camioneros delictuales, sino que les otorgó un trato privilegiado, haciendo diferencias arbitrarias y quebrantando el principio de igualdad ante la ley, lo que el ministro llama diálogo. Fue bastante claro también Carmen Hertz. Mientras se llevaba a cabo la acusación, al momento de su defensa en el hemiciclo, el ministro mintió abiertamente sobre los hechos de violencia que marcaron la noche del 1 de agosto en Curacautín. Se pudo manejar con prudencia, con diálogo, y se evitó hechos de violencia que pudieron haber sido irreparables, ignorando por completo la veracidad de lo ocurrido. Recordaba la voz de los que sobran. Finalmente, la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, con lo cual quedó suspendido Víctor Pérez, pero al instante de salir de la sala de la Cámara de Diputados presentó su renuncia. ¿Qué significa esto? La acusación sigue, va a tener que ser juzgado en el Senado, quien actúa como juez para estos casos. Todavía puede quedar inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, pero ya no es ministro del Interior. En el diario Universidad de Chile se hace presente que Patricio López escribe, haciendo presente que antes de exponerse a una destitución en ejercicio, el gobierno prefirió sacrificar a Víctor Pérez, el ministro del Interior, que había asumido hace 3 meses, un periodo corto, para quien dejó para eso un lugar que había ocupado en el Congreso por 30 años. Había sido diputado y senador después. Y lo extraño es que Víctor Pérez cayó como cayó Gonzalo Blumel antes y Andrés Chadwick. Serían 3 ministros del Interior en este gobierno de Piñera. Y a quien no le ha pasado nada en este intertanto es el director general de Carabineros, Mario Rosas. Al contrario
de lo que se podría suponer no se cortó el hilo por lo más delgado, sino se prefirió dejar caer a los ministros del Interior, algo que no se explica. Esta renuncia fue destacada incluso por medios internacionales en una jornada marcada por elecciones en Estados Unidos, según recuerda El Mostrador. Jefe de gabinete de Piñera deja su gobierno en Chile, el tercero en un año, tituló la agencia Reuters. Pérez es el tercer ministro del Interior que formó parte del gobierno de Piñera en el último año, un periodo tumultuoso en el país sudamericano marcado por una ola de masivas protestas sociales, la pandemia de coronavirus y un reciente plebiscito que abrió la puerta a la redacción de una nueva constitución, dice los medios. Habló Deutsche Welle, habló Reuters y EFE sobre este hecho. ¿Qué dijo Piñera? Dijo que el ministro cumplió siempre con su deber y respetó siempre la Constitución. Designó después a Juan Francisco Gali como ministro del Interior interino, agregando el presidente que reafirmaba la convicción de que Víctor Pérez había cumplido con todos sus deberes y confiando en que los senadores rechacen la acusación que se verá en los próximos días. Ahora, hoy más tarde se conoció de que Sebastián Piñera definió al nombre que reemplazaría a Víctor Pérez. Según La Tercera, se trata de Rodrigo Delgado, actual alcalde de Estación Central. Esto cuando se graba este podcast este miércoles 4 de noviembre en la tarde. Y bueno, el gobierno está con varias renuncias. También la de Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, el que vemos todos los días los informes de COVID-19, para supuestamente postular un cargo de elección popular en las elecciones del 2021. Según La Tercera, dice que siente que es un buen momento porque ya se preparó la red y se montó una planificación para la emergencia de coronavirus, y hoy hay una situación de alto nivel de contagio. No hay una situación de alto nivel de contagio que impida su salida. Pero se sospecha, como lo dice el diputado Castro, que detrás de las renuncias de Zúñiga, así como la de el jefe de epidemiología del MinSal, Rafael Araoz, tengan que ver algo con los correos electrónicos que el ministerio aún no entrega. Arturo Zúñiga dijo que yo no me he visto involucrado y descartó esta vinculación con los correos del MinSal. Bueno, así como ya se designó ministro del Interior en reemplazo del subsecretario de redes asistenciales, va a asumir el doctor Alberto Duñac, actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra, y además otro nombramiento de otra renuncia, el ingeniero civil Julio Pertusé en la subsecretaría de Economía, donde también hubo otra renuncia. Y bueno, ya que hablamos de los correos, el ministro París solicitó una prórroga de 42 días hábiles para entregar los correos electrónicos. Todavía. Esto por la investigación que investigue el accionar de las autoridades de gobierno por las muertes de COVID-19. El ministro París se negó a la petición argumentando que la entrega de esta información suponía un riesgo para la seguridad nacional. Intervino la Corte Suprema y determinó la entrega parcial de correos a la Fiscalía, exceptuando los que tienen que ver con adquisición de implementos e insumos esenciales y estratégicos para enfrentar la pandemia, además de destinación de efectivos y recursos militares y policiales. Pero aún así, asumiendo el argumento que se había entregado para no entregar los correos, todavía no los quieren entregar. Maravilloso. Algo se esconde, ¿no? Y bueno, te invito a revisar algunos breves de lo que está pasando también. Aparte de estos correos, la Corte Suprema ratificó rechazo a recursos de generales
de carabineros sumariados por Contraloría, se confirmó la inadmisibilidad de estos recursos que presentaron los investigados por Contraloría. Argumentaban que la Contraloría no tenía derecho a investigarlo. La Contraloría que se dedica a investigar hechos administrativos del Estado. Debido a esto, Jorge Valenzuela, Mauricio Rodríguez, Hugo Centeno y Jan Camus acudieron a este máximo tribunal y ahora los ministros de la Corte Suprema ratificaron la sentencia. Indicaron que aún existe un procedimiento administrativo pendiente y el acto impugnado no tiene carácter terminal, sino que es un acto de trámite o intermedio que forma parte de un procedimiento complejo como es el sumario administrativo. Pueden seguir siendo investigados, porque eso tiene que ver con si los altos mandos de Carabineros hicieron cumplir los protocolos que existen respecto del derecho de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y a los derechos de las personas. Porque hay víctimas de varios tipos, lamentablemente, por los hechos ocurridos durante el último año. Las víctimas de daño ocular en el estallido social presentaron una querella precisamente contra 3 carabineros. Un joven víctima en Temuco presentó una querella criminal contra 3 carabineros, quienes además habían adulterado el parte policial cuando lo detuvieron. Esto fue el 12 de noviembre del año pasado. Según la víctima, Cristian Bustos se encontraba en la plaza cuando recibió un impacto de perdigón. Esto habría sido responsabilidad de un teniente de Carabineros y se acusa que con ello el personal policial cometió apremios ilegítimos, porque además golpeó al joven de 19 años hasta dejarlo con daño craneal. Son de esa gravedad los hechos que se están investigando y que están por los que se está reclamando justicia. The Clinic informaba también de que se decretó prisión preventiva para 2 ex carabineros acusados de torturas contra joven en Puente Alto. Esto lo hizo el juzgado de garantía por tortura y apremios ilegítimos durante las manifestaciones del estallido social. Además se detectaron otras 2 víctimas que denunciaron agresiones similares. Una de ellas también sufrió una golpiza y amenazas con arma de fuego por parte de funcionarios policiales. En otro caso, que se conoció durante la investigación, se reformalizará a los imputados ya vinculados al caso este próximo 11 de noviembre. Recordemos que la cantidad de imputados por causas de violaciones a los derechos humanos es bajísima. No hay todavía una acción de castigo para estos delitos. Y La Voz de los que Sobran trae una noticia, un reportaje que se llama El eco de un disparo, la historia de Aníbal Reyes, el joven asesinado en La Victoria en el aniversario del 18 de octubre. Este joven que fue aludido en la acusación contra Víctor Pérez. Desde el gobierno y Carabineros informaron que la muerte del joven de 26 años fue consecuencia de un enfrentamiento en el que funcionarios policiales actuaron en defensa propia en medio del fuego cruzado con los manifestantes. La Voz de los que Sobran conversó con su familia y el abogado de la madre del joven, quienes contrastan las versiones de lo que pasó ese día. Se cuenta que Bastián le pide a su amigo que se vaya cuando ven que se acerca un bus de carabineros que estaba siendo apedreado por los vecinos. Algunos testigos dicen que este bus habría sufrido un desperfecto mecánico. Luego apareció un carro lanzagases. Ambos huyen, pero habrían sido interceptados por este carro. Aníbal recibe un disparo directo al tórax, camina 2 pasos y cae al suelo. Bastián recibió un impacto en el tobillo. Rodrigo Pérez, cuñado de Aníbal y vocero de la familia, confirma que posteriormente ocurrió un otro hecho grave. Carabineros lanzó bombas lacrimógenas cerca del cuerpo, evitando que recibiera cualquier tipo de ayuda. Y cómo no va a ser
un momento en que se esté pidiendo libertad para los presos políticos, los de la revuelta, cuando sabemos hace unas horas que un joven preso político de la revuelta intentó suicidarse por una situación inhumana dentro de la cárcel. Lo contaba la coordinadora Libertad y Justicia por los presos políticos, que denunciaron que uno de los manifestantes encarcelados del estallido social, recluido en Alto Hospicio, trató de suicidarse durante la noche del lunes. Se trata de Diego Contreras, de 20 años, condenado a una pena efectiva de 3 años y 1 día, como autor del delito consumado de arrojar artefacto incendiario, una bomba Molotov, en la vía pública. Según el comunicado, Diego se encontraba sumido en una profunda depresión y sin recibir visitas. Tampoco contaba con atención psicológica, por lo que enfrenta una situación inhumana al interior del penal. Se trata de un intento de suicidio de uno de los presos políticos. Tanto la coordinadora como la familia del joven responsabilizan a Sebastián Piñera, al Ejecutivo, asegurando que las presiones externas del gobierno sobre el Poder Judicial, que hoy lo tienen tras las rejas, han sido quienes han llevado a este joven a no querer seguir con su vida en estas condiciones. Esto es súper grave, es súper triste, porque son jóvenes que estaban manifestándose con violencia, sin duda, pero por una situación de violencia que sufren por años en sus vidas, que sufre toda la sociedad durante toda su vida. Y el Estado está ejerciendo su poder solo para aplacar esa manifestación, al punto que este joven prefiere morir, porque ya perdió todo. Otro golpeado fue Cristóbal Jensen, quien se sabe que interpuso una querella por homicidio frustrado. Él es boxeador y activista por los derechos de los niños y adolescentes. Los invito a seguirlo en las redes sociales, Cristóbal Jensen. Interpuso esta querella después de ser atropellado y agredido por 3 sujetos en Las Condes. Esta acción penal fue declarada admisible y busca identificar a los responsables. El abogado Fernando Leal precisó que la querella busca que se aclaren todos los hechos que rodearon el atentado que sufrió Cristóbal. Acabó una preparación, lo siguieron frente de su domicilio y con el rostro tapado lo atropellaron, primero sabiendo que él tiene condiciones deportivas, y cuando lo tuvieron en el suelo lo golpearon una y otra vez hasta dejarlo inconsciente. Claramente esto no es casual. Y agreguemos, no debería pasar esto en Chile ni en ninguna parte. Y en algunos breves, absurdos, pero reales, la ministra de Cultura dijo que un peso que se coloca en cultura deja de colocar la necesidad, se deja de colocar, no, lo voy a repetir porque esto no podemos dejarlo pasar. La ministra de Cultura dijo: un peso que se coloca en cultura se deja de colocar en la necesidad de los ciudadanos. Está diciendo que poner un peso en cultura no vale nada, que es como perder la plata. La ministra de Cultura, que debería defender el área del desarrollo cultural del país. Le preguntaban cuál sería el mínimo de inversión en cultura. Va a ser 0,4, va a pasar al 0,3% del PIB el próximo año. No es nada. Y ella dice que hay que ser realistas, que en el país que estamos, estos recursos no pertenecen al ministerio ni al Estado, son recursos de todos los chilenos. Desconoce la importancia de la cultura, desconoce las cadenas productivas que produce la cultura, desconoce que la cultura es un trabajo y que la cultura tiene un efecto importantísimo y bello en la sociedad. Diversos artistas reaccionaron indignados ante los dichos
Entre ellos Daniela Vega, quien recordó las palabras de apoyo de la secretaria de Estado le dedicó tras aparecer en un videojuego que incitaba a matarla, y acusó que hace 3 días había que luchar con fuerza por la inclusión y la cultura. Palabras de buena crianza nomás, ¿no les da pudor? También reaccionó Héctor Morales y, bueno, varios más. Un estudio de Ipsos y Espacio Público asegura que los chilenos prefieren constituyentes expertos en temas constitucionales y sin militancia política. Este perfil tendría un 53% de preferencia, el de un experto en temas constitucionales, y un 38% prefiere que sea un dirigente de movimiento ciudadano en una temática específica como medio ambiente, mujeres, diversidad sexual, entre otros. Y un 36%, en tercer lugar, un dirigente social con experiencia en juntas de vecinos, sindicatos u otras organizaciones de base. Esto sí me parece bien, pero también habría que decir que una constitución tiene que representar a todos, y no porque seas experto vas a hacer una mejor constitución. Porque realmente la gracia de esto es que la soberanía reside en el pueblo, no en los expertos. Para reflexionar. También en un momento en que se está discutiendo en el Congreso las facilidades de los independientes para participar en la redacción de la Constitución como convencionales. En la discusión de la Comisión de la Constitución del Senado se está haciendo un trabajo legislativo para facilitar la inscripción con firma electrónica, para que sean menos firmas de las que se está pidiendo y que sean condiciones lo más similares a lo de los partidos políticos, aunque los partidos políticos tienen hoy día facilidades de hacer pactos con otras listas, lo que no están pudiendo hacer los independientes. Además que hay algunos que se están tratando de hacer pasar como independientes. Lo recordó incluso en la discusión el senador Leonardo por la exposición. Alfonso Urresti. Ofrezco la palabra sobre la exposición. El senador Carlos Bianchi me ha pedido la palabra. Perdón, el independiente senador Carlos Bianchi me ha pedido la palabra, para ser preciso, ya que estamos hablando de independiente, porque en estos últimos tiempos hay mucha gente que se erige independiente, que grime esta condición, que me parece muy noble, pero yo quiero destacar, y se lo señalé a Carlos, que conversamos en la mañana, senador independiente Carlos Bianchi tiene la palabra. A todas y a todos los independientes de nuestro país, que efectivamente, como lo decía Leonardo, son más del 95%. Y recoger la presentación que ha hecho Leonardo Moreno, que coincide absolutamente con lo que en algún momento la región de Magallanes se anticipó. Es decir, la región de Magallanes permitió que por primera vez en la historia, en el Senado, efectivamente exista una persona que venga desde fuera, absolutamente. El senador Carlos Bianchi se refiere a su nominación como senador, el único senador independiente del país. Y bueno, Huenchumilla también pide facilitar participación de independientes. Hay que dar las máximas facilidades para que todos los ciudadanos, ya sea agrupados en los partidos políticos, ya sea como independientes, puedan participar de una u otra manera en esta discusión. Yo diría que esta es una filosofía que tenemos que tener presente en nuestra comisión, señaló. Y bueno, estamos aquí apoyando también a la Comunidad por la Dignidad, que está incitando, exigiendo que haya igualdad de condiciones con los partidos políticos, incluso respecto de los pactos y los subpactos, porque ahora las listas de independientes no pueden hacer pactos con otras listas, como si pueden hacerlo los partidos, lo que significa que no hay una cancha pareja para los distintos grupos. Vamos a ver qué pasa, es una discusión abierta. Ya al cierre, algunas cosas breves, ahora sí.
Carabineros siguió contratando a una empresa involucrada en el Milico Gate. Le ha pagado 1.193 millones, informa Ciper Chile. Una empresa que se llama Inversión y Comercio Capellán, que se usó como fachada en el Milico Gate. A pesar de este historial, donde se le pagaban millonarios servicios que nunca se realizaron, Carabineros siguió contratándola. 139 órdenes de compra y 3 licitaciones. En los últimos años, la Contraloría ha objetado 3 veces los servicios de esta empresa a Carabineros. No se cansan, ¿eh? El Colegio de Periodistas de Chile observó limitaciones al acceso de la prensa durante el plebiscito. Esto en un balance de diversas limitaciones durante el plebiscito nacional, muchas debido a la falta de criterio y respeto a los protocolos del servicio electoral en los locales de votación. Informaba Medio a Medio. Existieron impedimentos para acreditarse como prensa para los periodistas independientes durante el 25 de octubre, ausencia de listado de medios autorizados para entrar a los locales de votación y prohibición y expulsión de periodistas desde los locales de votación y conteo de votos. Esto es importante porque, aunque haya sido poco, aunque igual haya sido una elección bastante transparente, la limitación a la acción de la prensa está presente todos los días y hoy más que nunca, por más pequeño que sea el medio como este que estás escuchando, todas son voces útiles para abrir el espectro. Y estamos tan segmentados, las redes sociales nos tienen en grupos tan pequeños, aunque aparentemente estamos todos conectados, que es súper bueno las distintas voces. Y por eso es importante que un Estado garantice que existan estas distintas voces. Y la derecha tuvo una nueva derrota, una muy buena, porque fracasó el desastroso proyecto para volver al sistema binominal, que se disfrazaba como una reducción de parlamentarios. Esto por 78 votos a favor, 67 en contra y 7 abstenciones se rechazó en la sala de la Cámara el proyecto que reduce el número de parlamentarios. Esta es la agenda del gobierno. Quieren menos democracia, menos representatividad. Primó la cordura y se rechazó. He escuchado tantas cosas que me parece del todo necesario hacerlo. Escuchaba recién a nuestro colega Tomás Fuente, que salió electo sin ningún voto, hablar de la importancia de la representación. Bueno, la UDI, el RN pudo haber llamado a algún tipo de votación interna, pero no lo hizo. Entonces, creo que hay que poner adelante los argumentos fuertes y no hacerse de premisas falsas. He escuchado mucho hablar también en nombre de ese 80%. ¿Y con qué derecho? Nosotros representamos nuestras visiones, tratamos de alinearnos, pero venir aquí a apropiarse de ese 80% y decir que en base a ese 80% hoy día vamos a rebajar el número parlamentario, me parece de una patudez enorme, presidente. Cuando se dice, recién lo decía el diputado Barros por su intermedio, rebajemos el número de parlamentarios. Bueno, rebajémoslo, pero hagamos un parlamento unicameral, porque sería mucho más sencillo, ¿no?, que disminuir y terminar con la representación. Nuestro partido no está de acuerdo en quitarle representación al Parlamento, porque Chile es mucho más diverso que el Chile de los 90, que el Chile de los 2000, que el Chile del 2010. Esa diversidad tiene que estar expresada en el espacio de representación que es este Parlamento. Y cuando se dice que el camino es reducir el número parlamentario, nosotros no estamos de acuerdo. Se habla del argumento financiero. Bueno, ¿qué problema estructural del país vamos a resolver con los recursos que podrían salir de la disminución de la dieta parlamentaria? Ninguno. Ustedes lo saben. Los recursos para resolver los problemas de las pensiones, de la salud, de la educación, bueno, saldrán de la redistribución a partir de reformas tributarias. De la disminución parlamentaria es una falacia. Sin embargo, fuimos nosotros, el diputado Jackson, Boric, Blado, desde hace 8 años atrás, que estamos empujando a disminuir al 50% la dieta parlamentaria. Es evidente, escuchando al diputado Crispi, la falsedad de los argumentos que se daban. Afortunadamente fue rechazada, primó la cordura, pero es bueno escuchar esta realidad para ir ponderando el país que queremos para futuro cuando se vuelva a dar esta discusión en la Asamblea, en la Convención Constitucional. Y
lo último, una noticia para terminar, positiva. Presentaron una estrategia nacional para que Chile sea líder mundial en hidrógeno verde. Esto, según el mostrador, una ambiciosa estrategia que permita desarrollar en el país la industria del hidrógeno verde y situar a Chile entre los primeros productores del mundo de este combustible renovable al 2040, eso sí. Lo presentó el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Energía Juan Carlos Llobet, inaugurando la conferencia internacional Chile 2020 Green Hydrogen Summit. Bueno, uno podría preguntarse cuál es la letra chica de esto, además de que bastante tiempo adelante, pero ya habla de las potencialidades que tiene el país y ojalá que negocios como estos sean más y producidos no solo para el beneficio de uno, sino para el beneficio de todo, porque estamos hablando de 200.000 millones en inversión durante los próximos 20 años, según el ministro de Energía, y quizás cuántos beneficios, ¿no? Ya, esto fue hasta la tarde del 4 de noviembre de 2020. Te hablaba el periodista Gerardo Felipe Herrera y este es un capítulo extenso. Seguramente voy a ir variando entre unos breves y unos más largos para ir según el ritmo de lo que va pasando en el país. Te invito a escuchar también las entrevistas y las crónicas en Informe Chile Análisis. Ahí va a haber más noticias. Estoy preparando unos contenidos. Y ¿qué más? Bueno, recomienda en el Informe Chile. Está en el link elideologo.com/informechile o simplemente elideologo.com y ahí puedes ver, hay varios podcasts y ha sido un gusto. Nos escuchamos en la próxima.